Vamos a continuar con el tema del origen y evolución de- del ser humano y lo que se ha venido a llamar proceso de hominización. La teoría más plausible sobre este tema es la que diseñó Charles Darwin en el siglo XIX y que ha sido completada por otros muchos biólogos e investigadores y científicos sobre la evolución de las especies. Básicamente, Darwin lo que dijo, no dijo exactamente que el más fuerte era el que sobrevivía, y el que pasaba sus genes a sus descendientes y el que así aparecía, digamos, sobrevivía a través de los siglos, ¿no? Sino más bien que el que mejor se adaptaba. El que mejor se adaptaba es el que sobrevive, es la supervivencia del que mejor se adapta. The survival of the fittest. Em, claro, si uno piensa en diferentes organismos, pues si uno ve un insecto quizás no tenga mucha fuerza física. Cualquiera puede prácticamente matar a un mosquito con un dedo, ¿no? Sin hacer mucha fuerza. Y sin embargo, son organismos que se adaptan muy bien a todos los cambios que ha habido en el medio ambiente. Y entonces hoy vemos que hay muchísimas especies de insectos. O sea, hay cientos de miles de especies de insectos. Así que no es que el más fuerte sobreviva, sino el que mejor se adapta, que es otra que es diferente. Bien, entonces, ¿qué ocurre con los homínidos? Los homínidos, llamamos homínidos a todos los animales que son, digamos, parecidos de alguna manera al hombre, o ancestros del hombre, y al hombre en sí también. Bien, entonces tiene unas características especiales que se han observado en todas las especies pasadas y en la presente, que es la nuestra. Una que son capaces de caminar sobre dos piernas, es decir, son bípedos, son bipeds, they are bipeds. Em, Eso es una ventaja evolutiva muy grande, porque si tú, en vez de caminar a cuatro patas, caminas a dos, resulta que tienes las manos libres para hacer un montón de cosas. Cosa que si tuvieras que arrastrarte por el suelo o caminar con cuatro patas, pues no podrías hacer. O sea que eso es una ventaja evolutiva muy grande porque te permite desarrollar muchas habilidades. Otra cuestión muy importante y es muy curioso es lo de los pulgares oponibles, de opposable thumbs. Con esto, teniendo pulgares oponibles, quiere decir que tú puedes, puedes cerrar tu mano y envolverla con el pulgar, como cuando cierras el puño, y puedes tocar con tu pulgar cualquiera de tus otros dedos, o todos los dedos a la vez. Seguro que si probáis a hacerlo ahora mismo, ¿verdad? Con vuestro pulgar podéis tocar el meñique, el anular, el dedo medio, el índice, o juntar todos los dedos en uno. Esta operación tan tonta y tan fácil, que es una cosa facilísima, resulta que solo lo pueden hacer los siguientes animales. El hombre, los chimpancés, los orangutanes, los gibbons, que es otro tipo de simio, y los gorilas, es decir, los simios y el hombre. O sea, este movimiento que veis aquí que están haciendo estas dos manos, solo lo pueden hacer el hombre y los simios. Son los únicos que tienen el pulgar separado así de los otros dedos y que pueden o ponerlo o cerrarlo sobre el resto de dedos. Eso es una cosa que nos hace, digamos, pensar que efectivamente tenemos algún tipo de ancestro común, que es lo que decía Darwin, con estos simios. Porque Darwin nunca dijo que el hombre viniese del mono, dijo que algunos simios, como los chimpancés, por ejemplo, y nosotros, los seres humanos, tenemos un antepasado común. Eso es lo que dijo. Bien, bueno, esto del pulgar oponible es muy curioso. Hay otro animal que lo tiene y que no es un simio, y es este señor de aquí. Es el oso panda. ¿Veis cómo cierra la mano para agarrar el bambú? Bien, en verdad, no es que tenga un pulgar, es que tiene aquí como una membrana que le sale que parece un pulgar. Y sí que hace las veces de pulgar, es decir, es capaz de cerrar la mano, ¿veis? Puede cerrar la mano casi completamente. En verdad es una especie de sexto dedo que tiene ahí medio atrofiado, pero que le funciona para cerrar la mano y para agarrar cosas, ¿eh? ¿Veis que es uno, 2, 3, 4, 5 y esta especie de pulgar sería el sexto dedo, o sea que tiene 6. Puede cerrar el puño, más o menos parecido a lo del hombre y a lo del simio, pero no es exactamente un pulgar oponible como el que hemos visto, ¿vale? Bueno, pues eso es otra muestra
de la relación entre simios y hombres. Los homínidos también tienen un cerebro más grande que otros animales, puede realizar operaciones más complejas, pueden desarrollar el lenguaje, una cosa que es complejísima. Nosotros no nos damos cuenta porque todos sabremos hablar, pero desarrollar un lenguaje, es decir, que cosas que sueltas por la boca signifiquen algo del mundo concreto, bueno, pues es un trabajo muy duro y muy duradero y de muchos, muchos años de evolución. Bueno, y bueno, este ser humano, o sea, estos primeros homínidos aparecen en África, o los restos que nos han llegado hasta ahora son de África y luego van apareciendo en otras partes del mundo. Pero los más antiguos son de África. Bien, fijaos, seguro que habéis visto alguna vez, vamos a ver este esquema, seguro que habéis visto alguna vez el típico dibujo de la evolución humana que sale como una especie de australopiteco, una especie de simio al principio, luego se va poniendo más de pie, se va estirando y tal, luego ya van apareciendo los hombres así, los homínidos más primitivos y al final aparece el ser humano moderno. Bueno, ese dibujo que lo habréis visto y es muy, muy típico para explicar la evolución, pues no es tan bueno. No es tan bueno porque da la impresión de que la evolución ha sido una cosa lineal, que había un animal medio simio y que se fue desarrollando, fue cambiando hasta que se convirtió en un ser humano. Y eso no es así. O sea, la evolución más bien se parece a un árbol con muchas ramas distintas. Ha sido un proceso muy difícil y muy complejo. Se parecería más, o sea, sería más correcto este esquema, ¿vale? Aquí tenemos el homínido, el ancestro homínido, el ancestro de los homínidos, y entonces de ese ancestro parten dos grandes ramas y de cada rama pues otras. Entonces de esta rama aparece el Ardipithecus, que luego no se siguió desarrollando hacia ninguna otra cosa, ¿vale? Pero sí que apareció el Australopithecus. El Australopithecus que es este, que luego hay varios dentro de los Australopithecus, o sea, esto es un esquema muy simple, luego hay muchas más especies. ¿Vale? Pues se desarrolló esta rama, dio otras especies que se quedaron ahí y se extinguieron. O sea que es que esto de la evolución no es como que siempre todas las especies evolucionen y sigan y sigan y sigan y se conviertan en otra cosa. Algunas se extinguen. Algunas llega un momento que sus posibilidades biológicas no les dan para sobrevivir en el medio ambiente en el que estén y acaban muriendo de hambre o por enfermedades. Bueno, a partir de ese australopiteco africano se desgajó una rama que es esta de aquí del Homo habilis, muy interesante el Homo habilis porque era capaz ya de fabricar ciertos instrumentos, ciertos utensilios con piedras y ahí se quedó el Homo habilis, no siguió evolucionando, pero la rama del australopiteco sí siguió evolucionando y apareció el Homo erectus. Erectus quiere decir recto. Este hombre era capaz de caminar erguido del todo, totalmente recto ya, ¿vale? Y además tiene el gran mérito de haber descubierto la manera de dominar el fuego. Es decir, el fuego, esta gente antes lo veían, a lo mejor que caía un rayo en la paradera y sí, había un incendio, y entonces se quedaban alucinando, ¿no? Pensaban que eran unas fuerzas misteriosas, sobrenaturales de la naturaleza. Y al final, poco a poco, pues descubrieron cómo podían hacer fuego frotando piedras o frotando dos palos de una determinada manera y consiguieron dominar el fuego. Eso fue muy importante porque les permitió hacer muchas cosas. Les permitía, por ejemplo, reunirse alrededor de una hoguera para tomar decisiones, para decidir cosas, ¿no? Bueno, como hablasen de aquella manera o de la manera que tuviesen de comunicarse, la que fuera. Pero por lo menos podían estar quietos en un sitio en tiempos de frío, ¿de acuerdo? Y bueno, y tener sus debates o lo que fuera. También les permitía obviamente calentarse, que era muy importante sobre todo en épocas frías. Y también les permitió calentar la comida, ¿de acuerdo? Y luego más adelante, mucho más adelante, les permitió fundir los metales. O sea que, en fin, es un descubrimiento fundamental en la historia del hombre. Fundamental el que hizo el Homo erectus cuando descubrió la manera de hacer fuego y dominarlo y hacer el fuego donde uno quiere y cuando uno quiere. Bien, y otra rama del Australopithecus se fue desarrollando por aquí y dio dos especies que ya nos tienen que sonar bastante, que uno es el hombre de Neandertal y otro es el Homo sapiens, que somos nosotros ya. El Homo sapiens es el hombre moderno, el hombre contemporáneo.
El hombre de Neandertal convivió con nosotros durante una época, pero acabó extinguiéndose por causas que estaban poco claras. Hay gente que dice que fueron los Homo sapiens los que lo mataron a todos, otros que resulta que tenía un cráneo muy grande y entonces cuando las mujeres daban a luz, pues como tenían ese cabezón tan grande los bebés, pues muchas se desangraban. Mm, Otros que fueron enfermedades, hambrunas, bueno, el caso es que no lo sabemos todavía. Pero lo que sí que está claro es que no es un antepasado del Homo sapiens. El hombre de Neandertal no es un antepasado del Homo sapiens, ¿vale? Convivieron. Parece ser que se cruzaron, que pudieron tener algunas criaturas juntas, es decir, que un Homo sapiens y una mujer neandertal tuvieron descendencia, pues parece ser que eso pudo pasar. Parece ser que tenemos cierta genética que desciende que viene del neandertal, pero no es que fuera un antepasado como fue, por ejemplo, el australopiteco, ¿vale? Muy bien, y la otra rama no nos interesa tanto, pero el caso es que llegó hasta el chimpancé. Entonces el chimpancé es como una especie de primo lejano nuestro que tiene un tatarabuelo que era el mismo que el nuestro. Y eso es lo que viene a decir la teoría de la evolución. Muy bien, pues siguiendo con el tema, aquí tenéis también otro esquemita donde empieza desde el más antiguo, el australopiteco, 4 millones de años, tal de igual, el Homo habilis, 2,5 millones de años, que hacía ya cosas, que hacía ya instrumentos, el Homo erectus, que caminaba de pie y que descubrió el fuego, muy importante, el neandertal, que convivió ya con nosotros. Como veis aquí dice hasta el 30.000 antes de Cristo y aquí dice el Cromañón, que es el Homo sapiens. Dice desde el 40.000 antes de Cristo. Bueno, pues hubo ahí 10.000 años de convivencia o incluso más, ¿no? Porque luego resulta que encuentran un fósil de Cromañón que es anterior a los que había hasta la fecha y entonces ya hay que cambiar todos los libros de historia, en fin. La prehistoria es muy interesante y muy puñetera a la vez. ¿Por qué? Muy interesante porque descubrir los orígenes del hombre es apasionante y muy puñetera porque cuando se hace un descubrimiento importante hay que cambiar todos los libros. Se pensaba que la prehistoria era de una manera, o por lo menos que la evolución del hombre era de una manera, que había aparecido de una manera, y luego resulta que no, que es de otra. Pues hay que cambiar. Bueno, de todas maneras, la evolución del hombre es solo una pieza dentro de toda la evolución, dentro de toda la evolución. Fijaos en este esquema también. El ancestro fue común a todas las especies, ¿eh? Desde una misma célula salieron ya todas las plantas, todos los animales, en fin, todos los seres vivos. Aquí aparece ya un primate y a partir de esta rama de aquí ya saldría la humana. Pero fijaos que hay muchísimas ramas de todos los seres vivos, ¿vale? O sea que esto de la evolución nos afecta a todos los seres vivos que hay en el planeta, de alguna manera vienen de un organismo anterior. Bien, bien, bien. Bueno, pues vamos a meternos ya en lo que viene siendo la prehistoria en sí. La primera época de la prehistoria es el Paleolítico, dentro de la Edad de Piedra, ¿vale? Dentro de la Edad de Piedra la primera etapa es el Paleolítico. Paleolítico quiere decir piedra antigua y cubre desde 4 millones y medio de años, más o menos, desde hace 4 millones y medio de años, hasta el año 10.000 antes de Cristo, ¿vale? O sea que es la etapa más larga de la presencia humana sobre la Tierra con muchísima diferencia, porque es que después del Paleolítico, que dura millones de años, solo han pasado 12.000, solo han pasado 12.000 años hasta hoy. Entonces, pues la etapa más larga. Bueno, pues lo primero que hay que saber de esta gente es que eran cazadores recolectores, así se les llamaba. ¿Por qué? Porque para sobrevivir lo que hacían era cazar animales y recolectar frutos. Mira, si veis por aquí en este dibujo que hay aquí al fondo de la página, pues aquí aparecen unas mujeres cogiendo unas frutas de un árbol y juntándolas y tal, y aquí aparecen unos hombres cazando un antílope. Es decir, no criaban ganado, como el que cría vacas u ovejas, sino que cazaban el animal que estaba libre, que estaba salvaje. Y no plantaban huertas, sino que directamente iban por ahí, veían un árbol que tenía una fruta y se la comían. Y ya está. Ya no tenían no tenían más problema. Entonces, eso es el paleolítico. Sobre todo se diferencia de otras etapas de la prehistoria por eso, porque en cuanto empiezan a cultivar la tierra y tal, ya se llama de otra manera, ya se llama neolítico. Pero bueno, nos vamos a quedar en el paleolítico. Esta gente vivía así, cazando y recolectando, y luego se decía que eran nómadas, porque nunca se quedaban en el mismo sitio. Si en el sitio donde estaban se acababa la caza o empezaba a hacer mucho frío, se iban a vivir a otro sitio, así de simple. Bueno, continuamos en el próximo.